Durante la gestión de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, el Estado se acercó al ciudadano con el desarrollo de una política de inclusión social, al igual que la incorporación de idioma quechua en su quehacer institucional y la elaboración de una web y el microprograma educativo Aprendo mi Constitución en Quechua, orientados a mejorar los canales informativos con los ciudadanos de esta lengua. Esta política institucional, liderada por la presidenta del TC, Marianela Ledesma, busca contrarrestar los efectos negativos advertidos en la sentencia expediente número 0889-2017/TC, caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, donde se observó que la Municipalidad Provincial de Carhuaz le negó a la ciudadana su derecho a comunicarle una decisión administrativa en su lengua natural, evidenciando que el servicio estatal no se brinda en el idioma preponderante de la zona. El Tribunal Constitucional visibiliza y divulga los diversos idiomas oficiales con los que cuenta nuestro país, reveló la magistrada Ledesma, quien dijo que el artículo 48 de la Constitución establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. El TC seguirá trabajando por la defensa de los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas quechohablantes del país, porque la Constitución es para todos.